The Fate of Ophelia. Pero ¿quién es Ofelia? ¿Cuál es la historia detrás de esto? ¿Cuál es la historia de Ofelia? ¿Quién es ella? ¿Hay realmente una historia de amor ahí? Quédate en este análisis porque de seguro te vas a sorprender al escuchar que en realidad la historia de Ofelia es mucho más oscura y desgarradora de lo que tal vez piensas. Quédate en este análisis de la canción The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Empecemos desde el principio. ¿Quién es Ofelia? Tal vez estés familiarizado con la historia de Hamlet de Shakespeare. Si no lo estás, no te preocupes, te voy a hacer un pequeño resumen. Resulta que en Dinamarca había un rey llamado Hamlet y un día de la nada murió trágicamente. Su hermano Claudio llegó a ser el nuevo rey de Dinamarca y tomó por esposa a Gertrudis, que era la viuda de su hermano Hamlet. Una noche, el fantasma de Hamlet regresó a visitar al príncipe Hamlet, que era su hijo, y le dijo que lo que sucedió en realidad no fue algo de la nada, sino que en realidad su hermano, el rey Claudio, lo había asesinado, por lo que el príncipe Hamlet juró vengar la muerte de su padre. Y entonces, para llevar a cabo su plan y para que no lo descubrieran, él decidió fingir que estaba loco. Y entonces tú te preguntarás, ¿quién es Ofelia? Bueno, Hamlet y Ofelia crecieron juntos desde la infancia. Los dos fueron criados en el mismo lugar. Ofelia era hija de Polonio, el Lord Chambelán, y era el principal consejero de ahora el rey Claudio. Entonces ellos se conocieron desde siempre, y aunque la historia como tal no nos explica que hubo una relación amorosa entre ellos dos, sí nos deja ver que ellos estaban enamorados desde hacía mucho tiempo atrás. Polonio, que era el papá de Ofelia, creía que Hamlet estaba loco, entonces se lo dijo al rey Claudio y juntos hicieron un plan, una estratagema, para saber si realmente el príncipe Hamlet estaba loco o no. Y entonces en ese plan utilizaron a Ofelia. Entonces no les importaba lo que Ofelia sintiera al respecto, simplemente la utilizaron como parte de su plan. Y entonces el príncipe Hamlet, como no quería revelar pues sus verdaderas intenciones de vengar la muerte de su padre, fingió locura y fingió que todo el amor que supuestamente sentía por Ofelia era falso, era una mentira, era producto de su locura. Entonces esto, claro que hirió terriblemente a Ofelia, le hizo un daño profundo y cada vez ella estaba más y más desesperada por causa del corazón roto que le provocó Hamlet. Y es justamente en este punto donde podemos hacer una pausa para analizar a Ofelia. Ofelia desde siempre se le había inculcado que debía ser una dama respetuosa, una mujer limpia, pura, inocente, porque eso era lo que la sociedad esperaba de ella y en general de todas las mujeres de su época, sobre todo si venían de la realeza, ¿verdad? Entonces a ella siempre se le inculcó que debía hacer esto. También se le inculcó de que debía de ser obediente a sus superiores, o en este caso a su padre, a su hermano, que por ser varones y por ser mayores que ella, pues tenían cierto control o derecho de controlarla a ella, sus acciones, con quién estaba, con quién salía, de quién se enamoraba. Todo esto fue lo que se le inculcó a Ofelia desde que era una niña. Y todo esto nos hace darnos cuenta de cómo Ofelia, desde que era pequeña, siempre juró esa lealtad a un superior, en este caso a su padre, antes que la lealtad a ella misma. Olvidó quién era. Y eso fue justamente lo que al final la llevó a consumirse. Ofelia fue un ejemplo claro de cómo una víctima puede ser utilizada por la sociedad o por el patriarcado para llevar a cabo sus planes y las cosas que ellos quieren hacer y quieren lograr sin importarles lo que ella estaba pensando, sintiendo o lo que quería para ella misma. Volviendo a la historia de Hamlet, resulta que en una ocasión en la que Hamlet estaba a punto de matar a supuestamente el rey Claudio, en realidad mató a Polonio, que era el papá de Ofelia. Esto hizo que ella quedara totalmente destrozada. Esto fue el final para ella, porque el amor de su vida, o quien ella pensaba que era el amor de su vida, primero la rechazó y la hirió profundamente. Y después no solo eso, sino que terminó con la vida de su padre, la autoridad, la persona que ella más amaba, que seguía, a quien le había jurado su lealtad y su obediencia. Entonces, esta gran pérdida para ella en realidad resultó en algo desgarrador. Ella
quedó en locura. Y a diferencia de Hamlet, que estaba solamente fingiendo esa locura para poder vengar la muerte de su padre, Ofelia no estaba fingiendo nada. Ella realmente se sentía así, ella realmente no pudo controlar esos pensamientos, su mente jugó con ella y entonces cayó en esa locura y en esa desesperación. Dice la historia que ella comenzó a tener una obsesión por las flores y también por cantar canciones que nadie entendía y que nadie sabía de dónde habían salido, pero porque eran solamente frases de las canciones, ni siquiera eran canciones completas. Y entonces de esta forma ella trataba de salir o sacar el dolor que ella estaba sintiendo. Entonces, de acuerdo con la historia, ella huye del palacio y se pierde en el bosque que estaba cercano, y en el bosque ella se pierde y trata de buscar una libertad, trata de ser ella otra vez, y ella comienza a ser feliz en el bosque estando ella sola, pero una felicidad en apariencia, porque en realidad, bueno, no te quiero adelantar mucho, pero esto no va a durar para siempre. Entonces, entendiendo esta primera parte de la historia de Ofelia, podemos ver la relación que tiene pues con la vida o con la canción específicamente que hace Taylor Swift. Entonces, esto nos habla de una persona que se siente realmente desesperada y adolorida por causa de haber amado a una persona, y no solo a uno, sino a muchas personas, y que todas esas personas terminaran solamente utilizándote y hiriéndote cada vez más. Y volviendo a Ofelia, resulta que en una ocasión que ella se encontraba en el bosque, estaba tratando de colocar una guirnalda en un árbol, ella se sube al árbol y cuando llega a la rama se rompe y entonces Ofelia cae al río. El vestido inflado hace que ella siga flotando mientras seguía cantando sus canciones, pero en realidad en algún punto ese vestido pesado lleno de telas empezó a absorber demasiado el agua y empezó a hundirse. Y entonces Ofelia no hizo absolutamente nada para salvarse a ella misma, no trató de luchar, no trató de nadar, no trató de acercarse a la orilla, simplemente se dejó llevar, se dejó hundir sin hacer nada por salvarse. Y eso es lo que se llama el destino de Ofelia, alguien que no pudo luchar contra el dolor, contra la desesperación, contra el que te partan el corazón, contra la decepción, alguien que no quiso luchar, que voluntariamente eligió rendirse ante eso. Y la verdad es que no podemos juzgar pues tan fríamente a Ofelia o en general a las personas que deciden dejar de luchar, porque esta vida es realmente dura y ya lo hemos hablado en otros videos. Esta vida es una vida de prueba, de muchas cosas difíciles, de mucha tristeza, pero hablando del destino de Ofelia, no necesariamente el enfrentar una prueba, un desamor, significa que tenemos que terminar como Ofelia, que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Y aquí es precisamente donde Taylor Swift toma esa historia y la toma no como una excusa para dejar de luchar, sino para decir, no voy a caer en el destino de Ofelia. El destino de Ofelia no va a ser mi destino. Yo voy a cambiarlo y voy a transformarlo para que el dolor y el sufrimiento que me han causado a mí, las personas que yo he amado, me levante y me lleve de nuevo a la luz. Y entonces eso es lo padre de esta canción, que el destino de Ofelia no hace una memoración a vamos a ser todos víctimas y vamos a ser todos como Ofelia, sino al contrario, es un empoderamiento de decir, no voy a caer en lo que le pasó a ella. Y justamente uno de los primeros versos de la canción dice esto: y si nunca hubieras venido por mí, probablemente me habría ahogado en la melancolía. Juré lealtad a mí misma y a mí, justo antes de que iluminaras mi cielo. Y esa frase de ahogarse en la melancolía hace referencia precisamente al destino de Ofelia, a cómo ella terminó ahogándose en esa melancolía, ahogándose en sus problemas por no poder resolverlos. Y en la letra de la canción dice que juró lealtad a ella misma, juré lealtad a mí misma, a mí y a nadie más. Pero como si eso, el haber hecho eso, en realidad fue lo que la llevó a la melancolía. Entonces date cuenta de la profundidad de esto. Por un lado, está bien que nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos y de alguna forma blindarnos ante los demás para que no puedan hacer de nosotros lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero también tenemos que darnos cuenta que el tratar de hacer todo nosotros solos, el tratar de limitarnos a la ayuda de otras personas,
al final nos blinda de eso, de las relaciones, del amor, de la luz de la vida. Y si tratamos de enfrentar estas cosas nosotros solos, en realidad no es una salida ni es un camino tan positivo que pensemos. Es al contrario, algo que al final nos termina hundiendo en la melancolía. Y es aquí donde Taylor Swift nos dice justamente cómo ella logró salir de eso. Y es precisamente a través de una persona, a través del amor. Y es importante resaltar que sí, el desamor y la melancolía se curan con amor. Ese amor que Ofelia nunca tuvo, el amor al que Ofelia nunca pudo recurrir después de tener tantas heridas, esa persona que jamás llegó a salvarla a ella, esa persona que nunca pudo escuchar a Ofelia y ayudarle a salir y darle consejos y darle fortaleza, ese amor que nunca llegó para ella, pues en este caso sí llegó para Taylor Swift. La canción dice estas palabras: tarde una noche me sacaste de mi tumba y salvaste mi corazón del destino de Ofelia. En inglés la canción dice: Keep it 100 on the land, the sea, the sky. La traducción en español no tiene mucho sentido si lo hacemos de forma literal, pero la expresión Keep it 100 es una manera de decir la velocidad máxima o al máximo de la capacidad. Por otro lado, la frase on the land se refiere a la vida real. Entonces, esta frase se utiliza cuando alguien quiere decir que va a ser completamente genuino, auténtico o real. Y en este caso, está dirigido hacia una persona, esa persona que salvó a Taylor. O una forma de decir que Taylor será totalmente genuina, auténtica y que dará su lealtad a esa persona. Y hay un verso de la canción donde Taylor Swift detalla la historia de Ofelia. Las palabras que utiliza son estas: la hija mayor de un noble, Ofelia, vivía en una fantasía, pero el amor era una cama fría llena de escorpiones. El veneno le robó la cordura. Y si recuerdas en la historia que te estaba hablando sobre Hamlet, fue precisamente él, esa persona a la que Ofelia tanto amaba, quien terminó traicionándola, quien terminó hiriéndola. Por eso es que dice que la cama estaba llena de escorpiones y que ese veneno, es decir, ese amor que ella sentía hacia Hamlet, terminó siendo quien la hirió y quien más la lastimó. Porque no solamente rechazó y negó todo lo que sentía por Ofelia, sino que también acabó con la vida de su padre, lo cual hizo que ella se sintiera terrible al respecto. Y debes saber una cosa: si esta es tu situación, si tú te encuentras en ese momento de tristeza por causa de alguien más, alguien que tú amabas, debes saber dos cosas. Primero, que una relación fallida no significa que todas las demás relaciones van a ser fallidas también. El que una persona te haya lastimado y haya jugado contigo y te haya hecho sentir de lo peor, no significa que todas las personas van a ser iguales, y no deberías negarte a ti mismo o a ti misma la oportunidad de conocer y seguir amando a otras personas por el miedo a que vuelvan a herirte de la misma forma, porque no todas las personas son iguales. La segunda cosa que quiero que recuerdes, que gran parte de las decepciones amorosas que tengamos en nuestra vida pueden evitarse si nosotros aprendemos y sabemos tomar la decisión de en quién vamos a confiar, de quién vamos a enamorarnos. Y la verdad es que ese es un tema muy complejo que me gustaría abordar en otro video. Pero quédate con esto, que si tú haces tu verdadero esfuerzo por antes de haberte enamorado, antes de entregarte por completo a una persona, primero hacer este trabajo, ese esfuerzo mental de saber si esa persona está buscando lo mismo que tú, si tiene las mismas metas que tú, si realmente tiene los valores que tú tienes y las cosas que tú estás ofreciendo, esa persona las está ofreciendo también. Si tú haces eso, si tú haces un esfuerzo genuino por buscar a esa persona, te aseguro que podrás encontrarla. Y de alguna forma vas a disminuir el porcentaje de probabilidades de que salga mal. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de la historia de Ofelia? Y por último, me gustaría saber qué opinas con respecto al salir de la melancolía, al encontrar una persona que te saque de eso. ¿Crees que es algo que solamente puede hacer alguien más por ti? ¿O crees que individualmente cada persona tiene la tarea y la responsabilidad de sacarse a sí misma de ese estado de melancolía o de tristeza? ¿Qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios, me gustaría leerlo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si de alguna forma te ayudó, te gustó, te inspiró a ser una mejor persona, no olvides suscribirte. Cada martes voy a tener contenido nuevo.
Bye.